En el video de hoy le mostraré cómo crear estas animaciones de línea 3D usando la herramienta Spline Wrap en Cinema 4D. Empecemos. Para comenzar, necesitamos crear una ruta de spline. La razón es porque queremos que nuestras líneas maniobren alrededor del camino que creamos. Dirígete a nuestro menú Herramienta Spline y aquí puedes crear tu spline personalizado usando la herramienta Pluma Spline, o puedes seleccionar cualquiera de los ajustes preestablecidos disponibles. Por ahora voy a seleccionar este círculo. Puede ver nuestra spline circular colocada en nuestro espacio de trabajo. Quiero cambiar la posición de este círculo para que se acueste. Dirígete a la selección Plane y haz clic en este cuadro. Seleccione XZ para que nuestro círculo quede plano en el suelo. Si nos acercamos más, puedes ver que nuestro círculo no es suave. Podemos ver que tiene algunas esquinas. Quiero que el círculo sea lo más suave posible. Entonces, en selección número, aumentaré su valor a 100. Esto ha aumentado los segmentos de nuestra spline circular y nuestro círculo ahora tiene una spline suave. Ahora voy a agregar un objeto 3D. Me dirigiré a este menú y desplegaré sus opciones. Seleccionaré un cilindro. Sin embargo, puede probar cualquier objeto que prefiera. Esto luce bien. Voy a cambiar la configuración de mi pantalla para ver los segmentos de mi modelo. Sí, esto es perfecto. Ahora que tenemos nuestro cilindro, es hora de agregar el deformador Spline Wrap. Dirígete a este menú, despliegue su menú y aquí vamos a seleccionar el deformador Spline Wrap. Una vez que vea el Spline Wrap, lo arrastraré dentro del cilindro. Puedes ver que no pasó nada. Eso es porque necesitamos asignar una ruta a nuestro Spline Wrap. Asegúrate de que Spline Wrap esté seleccionado y donde dice Spline, ahí es donde vamos a arrastrar nuestro círculo spline o cualquier spline que hayamos creado. Arrastraré mi spline circular aquí. Ahora no se asuste si ve esto. Esto es normal. Solo tenemos que cambiar algunos ajustes. Vamos a dirigirnos a nuestra configuración de ajuste de spline. Y en eje vamos a cambiarlo a Y positivo. Esto hará que nuestro objeto cilindro siga el eje Y de nuestro spline circular. Ahora, en modo, voy a cambiarlo de ajustar spline a mantener longitud. Lo que hace es preservar la longitud de nuestro objeto 3D. Si tuviéramos que ajustar la configuración de desplazamiento, podemos ver cómo el cilindro se anima alrededor de la spline del círculo. Es el momento de convertir el cilindro en una línea. Para eso, cambiaré su configuración de tamaño. Dentro de la configuración Spline Wrap, me dirigiré a Tamaño y agarraré este punto aquí. Lo arrastraré hasta abajo y puede ver cómo reacciona el cilindro 3D al cambio. Ahora voy a cambiar este lado, así que seleccionaré el otro punto y lo arrastraré hacia abajo. Pero como puede ver, eso ha ocultado por completo mi cilindro. No se preocupe, podemos solucionarlo seleccionando los puntos y moviendo el controlador. Haré lo mismo para el otro lado. Puedes ver cómo nuestro cilindro ahora parece una línea gorda. Si miramos de cerca, también podemos ver los ángulos. No me gusta eso. Quiero que los ángulos se suavicen. Para arreglar eso, vaya y seleccione el objeto cilindro. Y en segmentos de altura, voy a aumentarlo a cualquier número que sienta que suaviza mi línea. Esto se ve bien. Ahora, quiero que mi línea haga un bucle alrededor de la spline circular. Para eso, me aseguraré de estar en el primer fotograma de mi línea de tiempo y me dirigiré a la configuración de desplazamiento y agregaré un fotograma clave.
Ahora me aseguraré de estar en el último cuadro de mi línea de tiempo. Arrastraré el valor de la compensación a 100% y agregaré otro fotograma clave. Cuando observo una vista previa de la animación, puedo ver la línea que se anima alrededor del círculo spline. Sin embargo, se ralentiza cuando llega al final. No quiero eso. Quiero que la línea gire a una velocidad constante. Para solucionarlo, tendré que cambiar algunas configuraciones en los fotogramas clave. Asegúrese de que su ajuste de spline esté seleccionado y diríjase al primer fotograma clave. Selecciónelo y luego diríjase a su configuración. Vamos a cambiar la interpolación de spline a lineal. Haré lo mismo con el último fotograma clave. Cámbielo a lineal. Ahora, cuando observo una vista previa de la escena, puedo ver que la línea hace un bucle perfecto. Esto se ve muy bien. Ahora voy a estirar mi línea. Para hacer eso, seleccionaré el objeto cilindro. Y donde dice altura, voy a aumentar los valores hasta donde me parezca adecuado. Esto luce bien. También aumentaré los segmentos. Esto se ve bien para mí. Lo previsualizaré una vez más. Sí, esto se ve bien. Ahora quiero duplicar esto. Primero voy a agruparlos juntos. Me dirigiré al menú Crear y seleccionaré Nulo. Lo nombraré Grupo 1. Ahora arrastraré ambas capas al nuevo grupo que creé. Perfecto. Ahora para duplicarlo, mantendré presionado la tecla de control, haré clic y arrastraré con el mouse. Cambiaré el nombre de esto al grupo 2. Ahora parecerá que no pasa nada, pero si cambio algunos ajustes, verás lo que hemos hecho. Me dirigiré al grupo 2 y seleccionaré el objeto, spline circular. Me dirigiré a la configuración de plane y lo cambiaré de XZ a XY. Podemos ver la spline circular del grupo 2 y si vuelvo al primer cuadro en nuestra línea de tiempo, puedes ver la línea 3D. Ahora la animación sigue ahí. Si tuviéramos que previsualizarlo ahora, veremos líneas 3D en bucle alrededor de las splines circulares. Sin embargo, quiero cambiar la spline circular a otras cosas para este nuevo grupo que creamos. Así que me dirigiré al menú de herramientas Spline Pen, pero esta vez seleccionaré un rectángulo y arrastraré el rectángulo spline dentro del grupo 2. Ahora selecciono el grupo 2 Spline Wrap y vamos a reemplazar nuestro spline circular con el nuevo rectángulo spline que creamos. Arrastre el rectángulo spline dentro de la selección Spline y ahora podemos eliminar el spline circular dentro del grupo 2. Verá que nuestra línea 3D se envuelve alrededor de la rectángulo spline en lugar de la spline circular que teníamos originalmente. Y cuando previsualizamos nuestra animación, puede ver que sigue el rectángulo spline. También podemos suavizar el rectángulo si queremos. Seleccione el rectángulo spline y en configuración de redondeo, marque la casilla. Ahora, cuando previsualizamos nuestra animación, podemos ver que los bordes del rectángulo son más redondos. Digamos que quiero que mi línea sea más delgada para este grupo. Para cambiar eso, seleccionaré el deformador Spline Wrap para el grupo 2 y ajustaré el tamaño a algo más delgado. También compensaré la animación para que no pase por la otra línea 3D. Esto luce bien. Ahora, cuando previsualizo la animación, las líneas 3D no se cruzan entre sí. Perfecto. Ahora, por diversión, voy a duplicar este grupo. Lo nombraré grupo 3. Igual que antes,
Cambiaré el plano solo para confirmar que dupliqué con éxito. Y esta vez voy a querer usar un Floor Spline. Arrastraré el Floor Spline dentro del grupo 3 y reemplace el rectángulo Spline por mi nuevo Floor Spline o cualquier ruta personalizada que quiera usar. Eliminaré el rectángulo Spline no utilizado y seleccionaré Floor Spline porque quiero hacer algunos cambios. Quiero hacer la flor más pequeña, así que cambiaré los valores del radio exterior y también cambiaré los valores de radio interior. También quiero aumentar la longitud de mi línea 3D. Seleccionaré el cilindro dentro del grupo 3 y aumentaré el valor altura. También aumentaré los segmentos de la altura. Esto se ve bien. Y eso es todo. Ahora han aprendido cómo crear líneas 3D utilizando la herramienta deformadora SplineWrap en Cinema 4D. Si este tutorial les resultó útil, deje un like y suscríbete al canal. Si deseas tener acceso a este archivo de proyecto, asegúrese de unirse al grupo de Facebook de Tutos. Hasta la próxima.